Egipto se alza imponente entre los países con una intrigante relevancia histórica y prácticas culturales. Los antiguos egipcios eran un pueblo de gran conocimiento, y los descubrimientos realizados por los investigadores han revelado la creatividad y el ingenio que utilizaron para destacar. Algunos de estos descubrimientos han mantenido a la gente perpleja porque no sabemos lo suficiente para desentrañar el razonamiento detrás de ellos. Sin embargo, ha habido progreso a lo largo de los años y algunos de estos misterios ahora se han resuelto. Únase a nosotros mientras exploramos 20 de los misterios que científicos y arqueólogos han estado desentrañando. Número 20. La tierra de Punt. En los tiempos antiguos, los egipcios sabían cómo elegir un regalo elegante incluso para un faraón. Cuando querían algo lujoso, recurrían a un lugar llamado Punt. Había tesoros de oro, incienso fragante y mirra disponibles en esta misteriosa tierra. Incluso a veces se adquirían babuinos de este lugar ya que lo conocían. Los investigadores han estado buscando el antiguo mercado que abastecía a Egipto de gemas preciosas, especias marfil e incluso animales. Si bien no hay un mapa antiguo que guíe el camino, algunas pistas fascinantes han venido de nada menos que de. Los científicos estudiaron estas momias de babuinos y analizaron el estroncio en sus huesos, pelo y dientes, comparándolos con los babuinos que viven actualmente en África. Resultó que algunos eran originarios de Egipto, pero otros provenían de la actual Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Yemen. Se creía que todas estas áreas eran la tierra de Punt en algún momento. Esta investigación reciente no solo nos enseña sobre las antiguas rutas comerciales que moldearon la historia, sino que también destaca la necesidad de una mayor exploración arqueológica en Eritrea y Somalia. ¿Quién sabe qué secretos podrían estar esperando ser descubiertos allí? Número 19. Rollo de papiro. Saqqara es un sitio arqueológico increíble, ubicado dentro de la antigua necrópolis de Memphis, que fue la primera capital del Alto y Bajo Egipto, unificados que prosperó hasta el siglo VII después de Cristo. Es un lugar repleto de grandes tumbas reales y tesoros notables, y durante excavaciones recientes, los arqueólogos dieron en el clavo al desenterrar un montón de reliquias antiguas que habían estado perdidas en las arenas del desierto durante más de 2500 años. Entre los tesoros que encontraron había muchos objetos sagrados, animales que fueron sacrificados, 250 ataúdes de madera pintados y algunas estatuas impresionantes, pero todo esto no era nada comparado con el misterioso rollo Waziri. El rollo inicialmente se pensó que no era tan largo, 30 pies, pero resultó ser la friolera de 52 pies y no era un rollo cualquiera. Estaba adornado con jeroglíficos y dibujos raros, revelándose a sí mismo como un fragmento del legendario Libro de los Muertos. Este Libro de los Muertos es como una guía para la vida después de la muerte que contiene hechizos, himnos y encantamientos que se creía que ayudaban a las almas en su viaje para encontrarse con los dioses. Después de la muerte se cree que data de alrededor del 1150 a.C. El asombroso artefacto es un tesoro oculto de conocimiento que nos da una idea de las creencias y prácticas del antiguo Egipto. Número 18. Detalles de la construcción de la Gran Pirámide en 2013. Un grupo de arqueólogos franceses y egipcios hicieron un descubrimiento notable en una cueva en Wadi el-Jarf, un antiguo puerto del Mar Rojo. El egiptólogo Pierre Tallet y Gregory Morrow encontraron cientos de fragmentos de papiro inscritos que resultaron ser los textos más antiguos. Entre los textos encontrados en Egipto, se halló un libro de registro que data del año 27 del reinado del faraón Khufu. El libro detallaba la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Las inscripciones y los jeroglíficos fueron escritos hace más de 4500 años por un inspector de rango medio llamado Mariah. El diario de Mariah, escrito en un horario diario de 2 columnas, ofrecía información sobre las rutinas diarias de los trabajadores de la construcción. Documentaba cómo los bloques de piedra caliza de Tura, utilizados para cubrir el exterior de la pirámide, se transportaban en barco a lo largo del río Nilo y a través de una red de canales. Este viaje duraba de 2 a 3 días. También destacaba que el proyecto de construcción
Estaba supervisado por el visir que era hermanastro del faraón Khufu y estaba a cargo de los proyectos del rey. Además, otros libros de registro describían otros proyectos emprendidos por el mismo equipo de marineros durante ese año. Uno de estos proyectos consistía en la construcción de un puerto a lo largo del mar Mediterráneo. Estos descubrimientos ofrecen valiosas pruebas de que la construcción de las pirámides fue llevada a cabo mediante el ingenio y la artesanía humanos. DEC, deletreando la noción de participación extraterrestre número 17. Momificación en el Antiguo Egipto. El propósito de la momificación en el Antiguo Egipto no era preservar los cuerpos para la vida después de la muerte, como muchos siempre han asumido. En cambio, parece que este elaborado proceso tenía más que ver con guiar a los difuntos hacia una existencia divina. Esta nueva perspectiva podría sacudir lo que hemos aprendido sobre las momias. Campbell Price, el curador del Museo de Egipto y Sudán, lo explicó cuando dijo que esto le da la vuelta a lo que hemos creído. Todo este tiempo, parece que los investigadores victorianos en Occidente fueron los primeros en difundir la información errónea sobre la preservación, vincularon erróneamente las prácticas del Antiguo Egipto con la forma en que se conservan los peces. Ambos involucran sal. Sin embargo, la sal utilizada por los egipcios era bastante diferente de la que se usaba en una pesca. Esta sal especial era una mezcla de ceniza de sosa, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio. Era naturalmente abundante alrededor de los lechos del lago Nilo y jugó un papel crucial en su proceso de momificación. Por lo tanto, resultó que el propósito de la momificación era mucho más intrincado y espiritualmente impulsado de lo que inicialmente pensamos. Número 16. Estatua de Diorita de café, justo en el medio. En el Gran Museo Egipcio del Cairo se encuentra esta impresionante escultura antigua, conocida como la estatua de Khafra, también llamada a veces Khafra entronizada. Esta obra de arte está tallada en una dura piedra oscura llamada norsito y es una joya rara. Fue descubierta en 1860 por Auguste Mariette, el primer director del Servicio de Antigüedades Egipcias, quien la encontró escondida en un pozo bajo el templo del Valle de Khafra. Khafra, un faraón de la cuarta dinastía, es el protagonista. Está sentado majestuosamente en un trono con patas de león. La estatua captura su poderosa presencia con su intensa mirada, puño cerrado y mano abierta que parece extenderse a través de los siglos. El cobra jet y el tocado de Nem representan la protección divina. Los jeroglíficos narran su papel en la unificación de Egipto y el halcón que lo abraza en su lomo es un guiño al dios protector Horus. Esta estatua muestra la gran habilidad de los antiguos egipcios, la fusión de idealismo y naturalismo en diferentes piedras como la cuarcita y la caliza. Y el huaca gris es verdaderamente algo que la influencia de Khafra dejó una marca en la imaginería real y resaltó el estrecho vínculo entre los faraones y el número divino Quincemoa. Momias con lengua de oro. Los arqueólogos desenterraron un hallazgo notable en las ruinas de Oxerenchos, que ahora es el Banasa. Encontraron 2 tumbas que contenían restos momificados de hace unos 2500 años. La sorpresa se profundizó cuando una de las tumbas notablemente nunca había sido abierta dentro de la tumba intacta Esther Pons. Milano, de la Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona, descubrió un sarcófago de piedra caliza que contenía los restos momificados de un hombre. Junto al cuerpo se encontraron varios artefactos, entre ellos un amuleto de escarabajo, 4 vasos canopos utilizados en el proceso de momificación y más de 400 pequeñas figuras funerarias de cerámica vidriada. Curiosamente, el rostro de la momia conservaba una lengua de oro en su boca. Esta práctica de colocar lenguas de oro en la boca de los difuntos se realizaba en el antiguo Egipto para permitir la comunicación con Osiris, el dios del inframundo. Una momia similar con una lengua de oro también se encontró anteriormente en Alejandría. Número 14. La piedra Rosetta. Durante la campaña de Napoleón Bonaparte, liderada por el audaz Pierre-François Bouchard, en 1979,
un grupo de soldados descubrió la piedra Rosetta. Esto ocurrió a unos 56 kilómetros al este de la bulliciosa Alejandría, en un lugar ahora llamado Rosetta. La piedra Rosetta es una verdadera maravilla hecha de basalto negro. Medía casi 1,2 metros de largo y 76 centímetros de ancho. Sin embargo, lo que la hacía destacar eran las antiguas inscripciones talladas en su superficie en 3 idiomas diferentes, griego y egipcio, jeroglíficos y egipcio demoníaco. En aquel entonces, solo el griego podía entenderse, y las otras 2 escrituras quedaron como un misterio. Mentes brillantes como Thomas Young y Jean-François Champollion se involucraron más tarde y decidieron descifrar el código y descubrir la verdad a través de su inteligencia y determinación. Descubrieron que la inscripción griega contenía el mismo mensaje que los jeroglíficos y el texto demoníaco en la antigüedad. Estas losas de piedra eran muy importantes y se trataban con reverencia y se colocaban en templos importantes por todo Egipto. Ahora, la piedra Rosetta se encuentra en los grandes salones del Museo de Gran Bretaña. Es como un puente que conecta la comprensión antigua y moderna, pero se ha estado gestando un debate y hay voces de Egipto que abogan por el regreso de la piedra a su tierra natal. Creen que traerla de vuelta ayudará a preservar su rico patrimonio y cultura, salvaguardando el legado de la notable civilización que una vez floreció a lo largo de las orillas del Nilo. Número 13. Cura griega antigua para la resaca. Un dato interesante provino de un papiro griego recientemente traducido que contiene un remedio para un sacerdote. Dolor de cabeza post-bebida. El papiro reveló que la persona que sufría se ensartaba hojas de un arbusto llamado Kamai Daphne, que se encuentra en Alejandría, y se lo ponía alrededor del cuello. Si bien la gente de entonces creía que este Kamai Daphne alejandrino podía ayudar con los dolores de cabeza, no está claro si el remedio funcionaba especialmente para un dolor de cabeza inducido por la resaca. También solían recurrir a bebidas como tés de hierbas para calmar el malestar estomacal. La miel era como su arma secreta. Se creía que equilibraba los efectos de la bebida y proporcionaba cierto alivio. Como se mencionó anteriormente, este antiguo tratamiento para la resaca se encontró en un papiro de 1900 años de antigüedad descubierto en Oxyrhynchus por los investigadores Bernard Grenfell y Arthur Hunt. El proceso de estudiar y publicar numerosos papiros, incluido este, ha estado en curso durante un siglo. En el volumen 80 de la publicación se descifraron aproximadamente 30 papiros médicos de Oxyrhynchus que cubren una variedad de problemas médicos incluidos hemorroides, úlceras, problemas dentales e incluso fragmentos que mencionan cirugía ocular. Número 12. El antiguo templo dedicado a Zeus. Los arqueólogos han descubierto los restos de un antiguo templo, dedicado a una deidad llamada Zeus Cassius. Este dios Zeus Cassius toma sus características tanto de Zeus como del dios del clima Cassius. Sus ruinas fueron encontradas en un lugar llamado Tel el Farama, ubicado en la esquina noroeste de la península del Sinaí. En la época grecorromana era conocido como Pelusium, una ciudad y puerto de gran importancia histórica. Sirvió como fortaleza durante los días de los faraones egipcios y fue testigo del paso del tiempo a través de varias eras desde la grecorromana hasta la cristiana bizantina e islámica. Mustafa Wasiri, una figura importante del Consejo Supremo de Antigüedades, reveló que los arqueólogos se centraron en el templo después de avistar un par de columnas de granito esparcidas. Estas columnas solían erguirse como la entrada del templo, pero un poderoso terremoto antiguo las dejó en ruinas durante décadas. Además, las columnas de granito viajaron desde Asuán en el sur de Egipto hasta Pelusium, y el difunto egiptólogo francés John Clary encontró algunas inscripciones griegas que apuntaban a la existencia del templo durante el período grecorromano. Número 11. El hombre dorado en las profundidades de las tumbas eternas de Saqqara en Egipto. Un grupo de arqueólogos encontró una momia un tanto espeluznante e increíblemente antigua. Esta momia de más de 4000 años estaba adornada con pura opulencia.
Capas de pan de oro brillante y algunas joyas elegantes la convirtieron en una de las momias completas más antiguas jamás encontradas. Rebosante de lujo, también se descubrió que esta momia no era un miembro de la realeza, pero sin duda vivió como tal. El brazalete de diadema en su pecho y su túnica súper elegante mostraban su extraordinaria riqueza e influencia. Es como asomarse a la vida de alguien que vivió durante el misterioso Imperio Antiguo, una época que se remonta a unos 4.500 años. La excavación de un año del equipo en Saqqara también nos dio una visión de un tesoro de artefactos antiguos, como estatuas de cerámica, amuletos, herramientas y algunas impresionantes pinturas murales. Con cada artefacto cuidadosamente extraído del abrazo del desierto, es como si el mundo antiguo y sus misterios volvieran a la vida. Número 10. Las piernas de la reina Nefertari. La reina Nefertari se distingue de Nefertiti, quien gobernó junto al rey Akenatón, ocupa un lugar significativo en la historia. Si bien Nefertiti fue una poderosa reina junto a su esposo en el siglo XIV a.C., Nefertari también tuvo su influencia manteniéndose discreta pero firmemente detrás del trono. Se sabe que tuvo 4 hijos y 4 hijas con Ramsés y desempeñó un papel vital en los asuntos exteriores. Falleció alrededor del 1250 a.C., probablemente entre los 40 y 50 años después de haber sido correy durante 25 años con Ramsés II. Su esposo le mostró su aprecio construyendo un templo en su nombre en Abu Simbel en Nubia y una impresionante tumba en el Valle de las Reinas cerca de Tebas. Entre las famosas gobernantes femeninas del antiguo Egipto como Hatshepsut y Cleopatra, los egiptólogos también reconocieron a Nefertari por sus pinturas murales de hermosos colores que incluyen retratos asombrosamente realistas de la propia reina. En 1904, los restos momificados encontrados en la tumba de Schiaparelli fueron atribuidos a Nefertari, aunque las piernas fueron. Inicialmente, sin examinar estas piernas que consistían en fémures fragmentados, una rótula y un trozo de tibia fueron posteriormente identificadas mediante rayos X y análisis como pertenecientes a ella. El tamaño coincidía con su perfil y el cuidadoso proceso de momificación indicaba un alto estatus. Como resultado, los investigadores concluyeron que se trataba de los restos de Nefertari. El pozo número 9 de Manos Gigantes de Egipto, una tierra llena de misterio e intriga, tiene la capacidad de mantenernos enganchados con sus maravillas atemporales. En 2011, los arqueólogos excavaban alrededor de la antigua ciudad de la Avaricia y se toparon con algo realmente fascinante. Encontraron 4 pozos cerca de un gran palacio y hallaron 16 manos derechas desmembradas en su interior. Estas manos datan de hace unos 3.600 años y han dejado a la gente perpleja porque no son manos cualquiera, son grandes y han desatado todo tipo de teorías y curiosidad. Las manos fueron encontradas en el palacio del rey Khan de los Hyksos, una dinastía gobernante de Asia Occidental que tenía el control del norte de Egipto. Estos pozos también tenían una gran importancia ceremonial, mientras que 2 de los pozos estaban cerca de un lujoso sala del trono, los otros 2 estaban en el área exterior del palacio. Los expertos tienen la teoría de que las manos dentro de ellos podrían ser la evidencia física más antigua de una peculiar práctica antigua. Piensan que en el pasado, después de batallas y victorias, los guerreros y cazadores de recompensas cortaban las manos derechas de sus enemigos derrotados. Estas manos eran como trofeos sombríos intercambiados por oro para mostrar su valentía y habilidades de combate. Las manos cortadas luego se colocaban cuidadosamente en estos pozos en los terrenos del palacio. Este hallazgo ofrece una perspectiva completamente nueva sobre los rituales y creencias de la antigua civilización Exo en Egipto. Número 8. Vidrio del desierto. Hace unos 29 millones de años, un enorme meteorito se estrelló contra nuestro planeta y desató una fuerza masiva que derritió una gran parte del desierto. Libio. El resultado fue alucinante. Convertir la arena se convirtió en delicadas láminas etéreas de vidrio verde, aunque ya no podemos ver el cráter.
La evidencia de este evento cósmico perdura en el vidrio del desierto disperso por todas partes. Estos fragmentos cósmicos ahora han terminado en los lugares más inesperados. Entre las deslumbrantes joyas en el pectoral de Tutankamón, Howard Carter descubrió que había un escarabajo sagrado tallado en parte del llamativo vidrio verde. Por si no lo sabías, Tutankamón tenía tesoros ocultos, una colección de impresionantes artefactos y riquezas que se descubrieron en su tumba. También era conocido como el Rey Tut, y su tumba se encuentra en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto. Fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922. Fue allí donde aprendimos que los antiguos egipcios estaban totalmente fascinados por el misterioso encanto del vidrio del desierto. El atractivo del vidrio del desierto continúa cautivándonos a medida que se esparce por el Sahara. La séptima copia de las enseñanzas cristianas, la copia más antigua conocida de un texto que afirma ser las enseñanzas de Jesús a su hermano Santiago, fue encontrada en un antiguo vertedero egipcio, junto con pilas de antiguos recibos de impuestos en papiro y registros de ventas de carros y burros. Este manuscrito, una rara edición griega de una historia apócrifa del Nuevo Testamento llamada El primer Apocalipsis de Santiago, se creía anteriormente que solo existía en el idioma copto, que es una lengua indígena egipcia. Lenguaje derivado de jeroglíficos. Brent Landau, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Texas en Austin, y Jeffrey Smith, otro erudito en estudios religiosos de la misma universidad, compartieron este descubrimiento en la reunión anual de la Sociedad de Literatura Bíblica en Boston. El texto probablemente fue escrito en el siglo V o VI y forma parte de una colección de más de 200 papiros almacenados en la Universidad de Oxford. Durante más de 2 años, Smith y Landau reconstruyeron el manuscrito a partir de 6 fragmentos de papiro diferentes encontrados dentro de la colección. La importancia de este descubrimiento radica en varios aspectos. En primer lugar, está escrito en griego, el idioma comúnmente utilizado para los escritos cristianos en ese momento. El griego no solo era el idioma más antiguo, sino también el idioma universal del Imperio Romano. Este hallazgo arroja luz sobre las antiguas tradiciones cristianas y el uso del lenguaje. Número 6. Anillo egipcio con la imagen del dios de la diversión. Joyería de oro de más de 3000 años de antigüedad encontrada por arqueólogos en un sitio de entierro ubicado en la parte norte de Akenatón, que está a unas 186 millas al sur de El Cairo. Esta ciudad fue construida por el faraón Akenatón en un intento de cambiar la religión de Egipto para centrarse en el culto a Atón. El disco solar incluso se convirtió en la nueva capital por un tiempo antes de ser abandonada. Después de la época de Akenatón, entre estos tesoros encontrados en el cementerio, había 3 anillos y uno de ellos tenía un grabado especial. Este anillo en particular llevaba una imagen de Bes, conocido como el dios de la diversión. Bes es representado como un enano y estaba asociado con la música, la diversión e incluso la protección de las mujeres durante el parto. Los orígenes exactos del dios no están bien documentados, pero ganó prominencia durante el período del Nuevo Reino del Antiguo Egipto, alrededor de 1550 y 1070 a.C. La representación de Bes en el anillo de oro grabado se considera un hallazgo notable y un reflejo de su perdurable popularidad. También proporciona una visión de las creencias y la cultura del Antiguo Egipto. Número 5. Dinosaurio como animal acuático. Los científicos han hecho un descubrimiento notable que arroja nueva luz sobre los dinosaurios específicamente. Encontraron evidencia que sugiere que el Spinosaurus aegypticus, el dinosaurio depredador más largo del mundo, era un cazador acuático. Esto significa que en lugar de ser depredadores terrestres, estos dinosaurios se adaptaron a un estilo de vida acuático, usando sus colas para nadar. En los grandes sistemas fluviales, el descubrimiento ha puesto patas arriba nuestra comprensión de los dinosaurios. Se descubrieron más fósiles esqueléticos, incluyendo una cola única con largas espinas que actuaban como una aleta. Esto permitía al Spinosaurus moverse lateralmente en el agua de manera efectiva.
Para investigar más a fondo, los investigadores de Harvard crearon un modelo de una cola flexible conectada a un sistema robótico que imitaba los movimientos de natación. Al compararlo con otros modelos de colas de animales como cocodrilos y tritones, confirmaron que el Spinosaurus era de hecho un nadador hábil que usaba su cola para navegar. Los fósiles de Spinosaurus se descubrieron inicialmente en Egipto a principios del siglo XX. El nombre del dinosaurio, que se traduce como lagarto espinoso, se refiere a su distintiva estructura en forma de vela formada por largas espinas neurales en su espalda. La reciente investigación que lo reveló como un cazador acuático se suma a la comprensión del estilo de vida y el comportamiento del dinosaurio en el contexto de su hábitat egipcio. También muestra su adaptabilidad y arroja luz sobre sus comportamientos en diversos entornos. Número 4. Plaga de cipreses. Un descubrimiento inquietante tuvo lugar durante las excavaciones en Luxor, que se extendieron desde 1997 hasta 2012. Cuando los arqueólogos, mientras desenterrábamos las maravillas de la antigua ciudad de Tebas, fue allí donde una pandemia similar a la viruela llamada la peste de Cipriano hizo su aparición. Azotó el Imperio Romano alrededor del año 250 después de Cristo, durante los turbulentos tiempos de la crisis del siglo III. Los registros sugieren que esta misteriosa plaga se extendió por todo el Imperio Romano, causando una gran cantidad de muertes entre los años 250 y 266. El saldo fue particularmente alto en Roma, con un estimado de 5.000 personas que sucumbieron a la enfermedad, según el biógrafo de Cipriano Poncio de Cartago. La peste trajo una devastación inmensa, infiltrándose en cada hogar. Este descubrimiento se convirtió en un trampolín para futuras investigaciones sobre enfermedades como las fiebres hemorrágicas como el ébola, haciendo importantes contribuciones al campo de la medicina. Las revelaciones y los hallazgos han tenido un profundo impacto en la educación, la ciencia y nuestra comprensión del progreso de la historia. A medida que el tiempo avanza, la humanidad continúa forjando el futuro, y nuestros esfuerzos actuales, sin duda, se convertirán en parte del tapiz de la historia, todo gracias a las lecciones dejadas por civilizaciones antiguas como los egipcios. Número 3. Machamosaurus rex. Hace mucho tiempo, el desierto del Sahara, que ocupa parte de Egipto, era un centro bullicioso de criaturas que ahora solo podemos imaginar. Una criatura destacada fue el Machamosaurus rex, un enorme cocodrilo que dominó la escena hace unos 120 millones de años. Este impresionante reptil se extendía a lo largo de 9 metros y era el pez gordo de lo que ahora es el desierto. El Machamosaurus rex era el cocodrilo marino más grande jamás descubierto, y en su época el lugar que llamaba hogar era una extensa laguna que se extendía hacia el antiguo océano. Solía alimentarse de los cadáveres de otras criaturas gigantes que compartían su vecindario acuático, y dado que el Sahara ahora es tierra firme, funciona a favor de los paleontólogos. La falta de plantas y suelo significa que pueden desenterrar hallazgos emocionantes sin ninguna interferencia molesta. También pueden simplemente caminar hacia los restos fósiles expuestos y obtener una vista más cercana de la experiencia antigua. El descubrimiento del Machamosaurus rex abrió la puerta a un mundo prehistórico que alguna vez prosperó en este terreno aparentemente duro. Número 2. La pirámide de la reina desconocida en Saqqara. Arqueólogos en Saqqara, un sitio arqueológico en Giza, desenterraron la tumba de una reina desconocida. Esto es bastante importante porque la existencia de esta reina no estaba documentada previamente en los registros históricos. La tumba fue descubierta como parte de las excavaciones en curso en Saqqara. El nombre de la reina resultó ser Neith, y el hallazgo tiene el potencial de reescribir los libros de historia, agregando una reina previamente desconocida a los anales de la historia del antiguo Egipto. Los arqueólogos también encontraron estatuas del Senado que representaban un giro político de la época Shabdis del dios Tarsokar, e incluso un hacha de metal. Estos descubrimientos, junto con el de la tumba de la reina desconocida, arrojan luz sobre las vidas e historias de individuos que tal vez no hayan sido tan bien documentados
como las figuras más famosas del antiguo Egipto. Es como una pieza de rompecabezas de la historia que finalmente ha encontrado su lugar, contribuyendo a nuestra comprensión del pasado y las vidas de quienes lo vivieron. El retrato número 1 de momias antiguas. Los arqueólogos se han topado con un grupo de momias enterradas junto a retratos que se parecen mucho a ellas. Este emocionante hallazgo se realizó en un cementerio en la antigua ciudad egipcia de Filadelfia. Esta Filadelfia se estableció durante el período ptolemaico, cuando Egipto estaba gobernado por faraones de una dinastía conectada con Alejandro Magno. Encontrarás la antigua ciudad a unas 75 millas al suroeste de El Cairo, en la región de Fam de Egipto. Incluso cuando los romanos tomaron Egipto, Filadelfia siguió siendo un centro de descubrimientos arqueológicos. Ahora encontraron no uno, sino 2 retratos completos de momias en la ciudad. También descubrieron algunos que estaban a medio hacer o en los que aún se estaba trabajando. La persona que dirigía la excavación compartió que estos retratos son como gemelos de las personas que representan artistas hábiles de Alejandría. Una ciudad egipcia en la costa mediterránea fueron los que, según se informó, pintaron estos notables retratos. Es increíble cómo estos retratos, incluso después de todos estos años, todavía nos dan una idea de cómo eran las personas en ese entonces, igual que nosotros. Hubo mucha innovación y desarrollo en el antiguo Egipto que simplemente no podemos superar su brillantez. Incluso con todos los descubrimientos ya hechos, todavía tenemos cosas que aún no hemos descubierto. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.